Eh, Hola, en fin. A ver, quiero hablar sobre algo que ahora esta mañana, hoy, lunes, no sé si creo que es día 3 me parece, de junio del 2024, este año. Estaba leyendo algo en la Biblia, me vino a mi corazón, de momento algo, para no decir exactamente qué cosa fue, me dio por buscar esa cita bíblica, para no contar. Y entonces apenas que abrí la palabra, empecé a leer como un poquito antes a esa cita bíblica. Y entonces como que me quedé pensando y meditando con respecto a lo que leí. Y de ahí ya como que una pieza por aquí, otra pieza por acá, vamos a intentar unir las piezas a ver qué pasa. Entonces, con respecto a eso, quiero más o menos, que todavía no estoy orando para ello, pero a mí me gusta hacer las cosas así muchas veces, o sea, de esta manera. Y entonces de que, recuérdense que Cristo Jesús, una de las cosas que les dijo a los discípulos es que le estoy hablando de las cosas naturales, de las cosas en este mundo, más o menos así con estas palabras, y no las entendéis, pues si les hablo de las celestiales. Existe entre el mundo, entre nosotros en esta tierra, en el mundo espiritual ya establecido por Dios, lugares espirituales, lugares que no hemos visto porque no nos han quitado el velo para ver la interacción de lo que hay. Ahora un ejemplo aquí, ni idea si hay, no hay, qué cosa hay espiritual por acá, pero existen diferentes regiones en la tierra donde hay lugares que Dios testifica en la palabra sobre ellos espirituales. No solamente que en el cielo hay esos lugares celestiales que allá arriba es allá arriba, pero sino que también acá abajo, porque cielos y tierra son uno en Cristo Jesús, y hay manifestaciones de lo que es allá arriba acá abajo, y lo de arriba se establece acá en la tierra. Pero también hemos visto en la palabra de Dios que, por ejemplo, con respecto a lugares celestiales, conocemos que la Jerusalén celestial se habla de que está ahí arriba, no se habla de que está acá abajo establecida, sino que está en el cielo, o sea que está en el tercer cielo, en la dimensión espiritual, en la dimensión del reino de Dios, no aquí establecido en esta tierra. Sí conocemos ya que se ha dicho en algunas predicaciones, que por ejemplo en el mar, el abismo, en el mar, lo natural, en las profundidades, existe un lugar, una región espiritual, creo que una ciudad. Así porque recuérdese lo que decía en el libro del Apocalipsis, que se le dio a un ángel la llave del abismo, que si yo allá abajo fue encarcelado. Al igual que la Biblia habla que el corazón de la tierra, el núcleo de la tierra, el centro de la tierra, ahí se encuentra el infierno. Entonces, en lo natural estamos viendo una corteza, no sé qué, pero en lo que es en lo espiritual, esa dimensión espiritual, existen esas diferentes regiones. Entonces, viendo un poco para el Génesis, vemos que en el Génesis una de las cosas que Dios estableció fue el jardín del Edén. El jardín del Edén estaba, recuérdense que Dios le dijo, creo que está, no sé si estos 4 ríos pasan por él, el Éufrates, el Tigris, bueno, esos 4 ríos, el Pisón, algo de eso pisó, algo de eso, esos ríos se encuentran allá en el continente de Asia. O sea, de que no en Cuba estuvo colocado en lo natural el jardín del Edén, sino que vemos que en un lugar en la tierra, en este mundo, fue colocado, que pertenece a la otra dimensión, al otro reino, a lo espiritual, el jardín del Edén, que ahí habían frutas de árboles que no vemos hoy en día en lo natural, mango, guayaba, que los había, pero ahí en ese territorio se había abierto una dimensión espiritual para poder estar y presenciar y establecer ese lugar espiritual en ese lugar. Que por cierto, recuérdense, aquí yo en un mapa, más o menos de acuerdo a lo que otras personas hijos de Dios investigaron, de más o menos dónde se debería de colocar el jardín del Edén. Miren para acá, más o menos a ver si se ve ahí. Ahí yo señalé, eso es parte del continente de Asia. Entonces, recuérdense que el río del Jordán se habla en la palabra, eso sí se habla de que es un río natural en este mundo, que es allá. Creo que también es ese continente de Asia, me parece, sí, porque Israel me parece que pertenece al continente de Asia, no de Europa, me parece.
Y entonces, de que no en Cuba, sino allá. Entonces eso Dios se los abrió, se los entendió a ellos en ese continente, pero acá en América del Norte, cuántos lugares en tu nación, cuántos lugares en el continente donde tú perteneces están disponibles de Dios para ti, para que entres y presencies esa presencia de Dios en esos lugares, pero que Dios todavía no nos ha dado acceso a ello. Entonces, en el Génesis, recuérdese que Dios sacó a Adán y a Eva. Escuche, hay en lo espiritual, hay ángeles establecidos, ya sea como demonios en diferentes lugares, territorios, como decir, el barrio, vamos a contar el testimonio. Mira, hubo una ocasión donde una profesora de la Rita Longa, Nelby, ella se debe de acordar, en el tiempo de cuando yo empecé con espíritus de olvido, de esquizofrenia, que no podía tener mis pensamientos ni mis ideas en orden, etcétera, y cosas así, ella me guiaba. Salimos un día del trabajo, creo que fue, ella me estaba guiando porque no sabía una guagua por dónde coger, era cuando yo estuve viviendo ya en el Sousa. Para que llegara allá, me dijo, no es por esta calle. Y me acuerdo que, oye, si lo que Dios permitió, hubo un momento donde ella, pasando por una calle, un territorio, un barrio, un lugar, que estaba, parece ser, minado de espíritus demoníacos, o qué fue lo que pasó. Porque para que el diablo llegue a alguien en un lugar, en un territorio, porque ese lugar no es un lugar santo, es un lugar maldito, un lugar que ha sido consagrado al diablo, y en ese lugar se mueven espíritus, es como decir, se mueven de aquí para allá, hacen lo que quieran. Tiqui, tiqui, es como cuando uno tiene acceso a la gente, vamos a decir, la gente que trabaja en el banco, la caja fuerte y eso, que ciertas personas pueden entrar allí, entonces tienen un movimiento, porque esas personas tienen acceso a ese lugar para mover y caminar e interactuar en ese lugar. Entonces, me acuerdo que ella iba pasando y de momento ella empezó a sentir, no sé, ella estaba bien, no sé qué cosa, si fue un dolor, una presión, era algo, creo que fue su cadera. Ella lo dijo, ella de momento dijo, ay, me dio esto, le dio por decirlo. O sea, Dios permite muchas veces que se digan cosas, que tú lo digas para soltarlo, para que los demás sepan y tengan ese entendimiento. Y en ese mismo momento que ella lo dice, yo empecé también a sentir esa influencia demoníaca sobre mí, no creo que fue, no sé, no me acuerdo exactamente si fue donde misma que ella dijo que se estaba sintiendo, que yo también me parece ser que empecé a sentirlo. Entonces yo me quedé, se me quedó eso. O sea, Dios permite muchas cosas que pasen en tu vida para entrenarte, para luego de un tiempo determinado darte una revelación, darte un entendimiento, capacitarte, y también eso sirve para los demás. No para que uno solo se lo quede, sino también para que uno lo comparta. Y entonces pasó eso pasó. Y eso fue en un territorio, un lugar. Ahora, con respecto a eso, el jardín del Edén era un territorio, era un lugar que no tenía un ejemplo de si no ocupó el mundo entero, ni el continente entero, ni una provincia entera, digo yo. El jardín del Edén que se colocó por allá era un lugar que el mismo Dios tuvo la facultad de plantar el jardín. No creo que dice que fue por el poder de la palabra, sino que dice Dios, no es exactamente lo que dice la Biblia, para porque sí conocemos que Dios a través de su palabra, que el poder sea la luz, fue la luz, haz esto, lo otro. Pero yo creo que dice aquí que fue el mismo Dios. Ay, Dios mío. Dios, el Señor, había plantado un jardín en Edén. Si plantó un jardín, o sea, tuvo la facultad de usar sus manitos y de plantar y hacer el jardín. No dijo que fue en Edén. El Dios, el Señor, había plantado un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. O sea, un lugar específico que hizo un jardincito. No digo que sea así, pues debe ser el amor más grande y todo eso, porque es así. Y entonces de que tuvo esa facultad de con sus manos plantar un jardín para nosotros. Entonces, luego de eso, eso fue un territorio, fue un lugar que Dios santificó ese lugar. Es como no fue necesario lo que hacemos nosotros, que tenemos que usar la presencia del Espíritu de Dios en el aceite, la oración, la sangre de Cristo, la sal para actos proféticos de consagrar y limpiar un lugar maldito,
Eso se ve también, como vemos que lugares que la tierra es fértil, que es buena, que es bendecida, que ese lugar parece ser que no es un lugar minado por el diablo ni contaminado, y vemos lugares, tierra, donde la tierra, o sea, tiene los matacayos, eso, qué sé yo, que son maldición por causa del pecado, o sea, el diablo llegó a ese lugar, etcétera, cosas así, y entonces la tierra no produce para los hijos, ni para el pueblo, ni para las personas, porque la tierra produce. Y entonces vemos que Dios, luego de que el hombre ya no estaba en santidad con Dios, ya no estaba en obediencia con Dios y cosas así bien delante de Dios, cometió el pecado, y entonces Dios saca a Adán y a Eva de ese lugar, ese territorio, de ese lugar santo, lo sacó por eso, o sea, no es tan santo, no pueden estar aquí, y entonces, pero ¿por qué razón dice ahí? Porque para que no tuvieran acceso al árbol de la vida, un árbol sobrenatural, un árbol que tú no lo ves aquí en lo natural, eso pertenece al reino de Dios, lo espiritual, que estaba en ese lugar, ahí las dos dimensiones estaban constantemente interactuando, y entonces estableció querubines, después Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada encendida que se revolvía, o sea, Dios estableció una protección espiritual en ese lugar, o sea, lo estableció como lo que conocemos hoy en día, que las iglesias, que de verdad está la presencia del Espíritu de Dios, están consagradas para Dios, es un lugar santo para Dios, como decir más o menos algo así, lugar santísimo, y establecen ángeles, establecen protección espiritual, ángeles que le sirven a Dios. Por eso hay veces que cabe la interrogante de decir cómo es posible, por las cosas que han pasado, que Dios permita que ciertos espíritus demoníacos entren. Ahora, nosotros somos puentes, somos canales, a través de nosotros pueden entrar. Entonces hay cosas pero si es un lugar donde hay protección, nada impuro puede entrar, porque los demonios reconocen esa presencia. Es como decir, cuando alguien viene con una mala intención de matar a alguien en una iglesia, eso es un ser demoníaco dentro de la persona, y ciertamente la protección que hay ahí, el Espíritu de Dios y los ángeles, de acuerdo a la autoridad delegada por Dios para esos lugares, no lo dejan pasar, porque muchas veces pasa de que hay protección y ángeles establecidos por Dios, pero no hay ese nivel de autoridad delegada, ya sea por creo que a lo mejor el que esté a frente en esa iglesia, que entonces pasan, minan las iglesias, que no debería de ser así, y entonces sí hay otros que son delegados de acuerdo a la autoridad de la otra persona, que no pueden entrar, porque de eso tengo una experiencia sobre eso, testimonio, etc. Entonces, hablamos con respecto a ese territorio. Miren, acá estuve pensando con respecto a lo que leí sobre Josué, y luego de eso, cuando leí eso, digo, espérate, que esto también sucedió con Moisés, o sea, en el Éxodo, en una parte del Éxodo. Dice, voy para el Josué. En Josué capítulo 5, versículo del 3 al 15. O sea, yo de eso busqué que voy a leer el versículo 15. Dice, el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. El lugar, el territorio donde Josué estaba era santo. Y no sé por qué representa eso de quitarse el calzado, porque es verdad, recuérdense que antes eso se lo dijo también Dios a Moisés, lo del calzado de los pies, cuando fue allí, se acercó a donde estaba Dios en una zarza ardiente, el ángel del Señor. Y entonces, que no sé qué representa eso, porque no tengo la revelación esa de qué representa eso, porque recuerden que antes sí era algo externo, y hoy en día Dios más bien, como decir, algo interno, que más bien Dios le dice en el Apocalipsis, que lo de la Jerusalén celestial, nada impuro, o sea, fornicario, avaro, idólatra, mentiroso, no sé qué, van a poder entrar en la Jerusalén celestial, en la ciudad. No pueden entrar, hay ángeles establecidos en las puertas esas perlas que son puertas de perla, no como el jardín del Edén, hay un ángel ahí, no entran, no pueden entrar no por la ropa, o sea, de si traes un chorro sucio, de un mugre, sino por tu vestidura dentro, tu corazón, la condición de tu corazón, ¿ves? Entonces en eso no sé qué representa eso. En el caso de Cristo ahí, hay algo que yo me pregunté para ir un poquito del tema, que no debería de irme del tema, que, o sea, de que Josué no reconoció a Dios, no reconoció a Cristo, porque lo vio como un hombre normal. El príncipe del ángel del ejército del Señor se apareció en forma de hombre, y lo que se habla aquí en lo que tengo aquí, no he ido más profundo,
tenía una espada y no dice de qué forma estaba vestido ni qué armamento, porque Josué sí estaba ahí. Eso fue cuando iban a tomar a Jericó, a hacer la guerra esa. Recuérdense que hubo una guerra espiritual, ya está en una predicación ahí, y luego de la espiritual se cayeron los muros porque era Dios entregando eso. Entonces, no sé si ese territorio, que era ya santo, si era Jericó completo, que a lo que se refería a Cristo, era por acercarse ahí a la presencia de Dios, le dijo, no, este lugar aquí es santo, no sé, pero si habla de un territorio, de un lugar que es santo, como consagrado a Dios, y luego recuérdense que el Dios se lo dio a ellos, lo tomaron, pero no reconoció a Dios. Le parece que Dios vino no en su forma glorificada y pensó que era una persona, y más bien le preguntó, ¿tú eres de a ellos, de acá? Entonces vino de una forma de condición de un hombre normal. Entonces yo me pregunté, ¿no le vio las vestiduras de guerra? O sea, el armamento, o vino con lino fino, o esas túnicas, no sé, porque no lo leí, no lo leí, que estaba ahí. Y entonces vemos también en el Éxodo que Dios le dice eso, dice igual a Moisés. Dios le dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, le dice lo mismo hoy acá, porque el lugar donde estás es tierra santa, o sea, un lugar santo, un lugar, es como decir, fíjese, él pasó, él entró, él llegó a ese lugar santo con las sandalias. Dios, luego que conversa con Dios, Dios le dice, retírate del calzado. O sea, Dios le permitió la entrada a ese lugar, aunque eran dos hijos de Dios, dos escogidos por Dios, a ese lugar, entraron al lugar santo, y Dios no le dijo nada. O sea, de que Dios le permitió la entrada, que entraran. O sea, es como decir, es como por ejemplo, aquí quiero mencionar, ahora me vino a la mente, dos. Vilma, allá es una miembro de la iglesia Viento Recio. Ella me cuenta un testimonio de que hubo una vez, creo que fue Nacho, fue ella que lo contó. O sea, de voz en voz hay veces que hay que escuchar el testimonio directo, porque bueno, pero no digo que sea mentira. Porque sí, está visto también en TV Joshua. Ahora voy para allá, son 3 testimonios. Donde hubo una vez una mujer que creo que iba a entrar a la casa de ella con un cigarro. Y según me contaron, digo que sí es mentira, el Espíritu de Dios que mora en esa casa, en ese lugar, no permitió que la mujer pudiera entrar a la casa con el cigarro. O sea que, como mismo en el jardín del Edén, vemos que Dios estableció un ángel y no iba a permitir que entraran ni Adán ni Eva nuevamente. O sea, de que algo invisible estaba limitando que la mujer entrara a ese territorio santo, consagrado a Dios, con algo inmundo, con un cigarro, fíjese usted. Y entonces, con respecto a esto, vemos también un testimonio ahí de liberación de alguien en TV Joshua, que era una persona endemoniada, que creo que era que quería salir de la iglesia, los demonios huyendo, y más bien la persona quería liberación, porque creo que si estaba ahí era para recibir liberación. Y se veía que algo invisible lo tumbaba y lo tumbaba y lo tumbaba y no lo dejaba salir. O sea, ahí, yo lo tengo descargado, ese video de TV Joshua. Descargado no lo tengo ahí, porque no lo descargué o me lo copiaron, algo de eso. Y entonces vemos que algo invisible actuó de que no vas a salir hasta que no seas libre de esta iglesia, un ejemplo, cosas así, de que de verdad había algo que no lo dejaba. Entonces, como dice, ¿qué está moviendo esto en mi casa? Que yo cada vez, es como tipo un muñequito, que por la noche, mira mi gata, que había un ángel, Dios, alguien, un santo del cielo, qué sé yo, que por la noche le hacía los quehaceres a una muchachita, y por el día ella se despertaba y veía las cosas y dice, uy, ¿qué me está haciendo eso? Bueno, hay algo sobrenatural que está entrando en tu casa, te está moviendo los objetos de un lado para otro, y después tú piensas que tú estás cookie, y en realidad tú estás seguro que tú lo pusiste en tal lado y te estás moviendo las cosas, porque son seres invisibles que están interactuando en el mundo natural, y eso es diversión también para el diablo, caballero. Y entonces, cosas así. Y entonces, con respecto a eso, a los de Joshua, aquí acabo de mencionar lo que ya mencioné una vez. En la casa de Chávez, le dicen Chávez, a ese miembro de la alabanza, acá en Viento Recio, donde creo que la casa entera le sirve a Cristo. La primera vez que yo entré allá, en ese tipo, me acuerdo que los espíritus que me estaban atacando eran espíritus de timidez. ¿Qué timidez te está viendo ahora, Señor? Eran espíritus de timidez y un nerviosismo que me descomponía. Me acuerdo que yo iba muy normal conversando con Joy y con Nacho, 2 personas que son de testigos. Íbamos normal, ¿sabes? De nada de tímida, muy fluyendo, qué sé yo. Ahí creo que fue que hablamos de la Biblia, empezamos a hablar de Dios, qué sé yo, Juan el Bautista, cosas así. Y Nacho ve, ay, mira, hace rato no veía a alguien con una pasión. Creo que Nacho decía eso, de querer servir a Dios, de que no sé qué cosa, y se quedaba sorprendido porque yo estaba avivada, me acuerdo.
Y entonces de que apenas que yo puse el pie en el portal de esa casa, los espíritus en mí se descompusieron, me descompusieron. Sinceramente, de verdad está la presencia de Dios en esa casa, o sea, de en ese momento, lo que yo no digo que no ahora, pero digo, testifico de ese momento, que luego yo no podía hacer, yo empecé de nuevo con una timidez, como que era algo que no eso, los espíritus limitan a las personas. La gente dice, no, que aquella que es tímida porque la conozco desde chiquitita, que es así, no, que esa persona está cautiva por un espíritu de timidez, porque Dios dice en la palabra que Dios no nos dio espíritu de timidez ni de cobardía, sino de valentía, dominio propio, de no sé qué otra cosa, algo así dice la palabra. Y me acuerdo que yo ni podía fluir casi ni conversar ni nada, me veían como tipo una niñita, se deben de acordar los jóvenes allí de Viento Recio, los que estaban allí, ahí estaba la Ámbar, estaba Adri María, ahí estaba Nacho, ahí estaba, ¿quiénes más? Habían varias personas más allí, qué sé yo, porque más bien me veían así como tipo una niñita de cohibida, qué sé yo, y yo siendo más vieja que ellos de edad, etcétera, etcétera, y usted viéndome ahora mismo, y viéndome los videos, viéndome las demás cosas, y entonces, que me acuerdo que no era tímida y creo que los nerviosismos, entonces ahí fue el encuentro fuerte que tuve con el Espíritu de Dios, donde a través de Nacho me habla, empezaron ellos a adorar, de esa manera en que se adoraban, para bajar la presencia del Espíritu de Dios donde yo estaba. Así no se le ha dado lugar en la iglesia adventista. Mis hermanos, los bendigo. No digo que el Espíritu de Dios nos haya descendido, pero nosotros hemos limitado a Dios, al Espíritu de Dios, para creer ese poder sobrenatural, en los milagros, en de que haz lo que quieras, de tu orar con la autoridad que Dios le ha dado y cosas así. Y entonces me acuerdo que ahí Dios me habló a través de Nacho, etcétera, Nacho se debe acordar, y la forma mía, no paraba de temblar, el quebranto, fue algo sobrenatural, y entonces ahí asignaron a Damaris para mí. Por cierto, en ese inicio hay una foto por ahí donde se ve que yo con Damaris, por cierto, no sé si está publicada, en mis ojos y en los ojos también de ella en ese momento, como esa timidez de momento, que se ve, te cogí espíritu en ella y es un espíritu en las personas. Y entonces luego de eso, eso de un lugar, entré a un territorio, un lugar donde está consagrado, donde hay ángeles, donde está la presencia de Dios, entonces ciertamente el adversario no puede entrar, porque es un lugar santificado, limpio, cada objeto, Dios decía, unjan cada objeto, un utensilio del lugar santo del Señor, todo. Esta casa, sigo inquiriendo en lo de esta casa, ya creo que muchas personas por los pensamientos que tuve, lo creí en mi corazón, la han ungido, han hecho cosas, creo que mi mamá también ha puesto a buscar. Entonces hay veces que yo me he cansado de, como decir, la ungidera, la oración, que no sé qué, y más bien uno debe estar, perseverar, ser firme en esa historia y seguir guerreando, pero a veces uno te anda con sangre, etcétera. Y entonces sí, muchas veces aquí en este hogar, siendo orando yo, haciendo muchas cosas, sí he sentido la influencia demoníaca en este hogar. Entonces sí, no sé qué pasará, no me meto por ir para allá, no sé, hasta que Dios no nos dé la verdad, la claridad, la revelación, la claridad. Hoy se habla de otras cosas así con esa palabra. Y entonces, con respecto a esto, quería saber si tenía algo más anotado, Nelly, que se parece al testimonio de Chávez, ¿no? Hasta donde era la parte santa, tierra, territorio, sucedió en el jardín del Edén, Apocalipsis, no entrará en la ciudad del Rey de Reyes, lo que ya le había comunicado a usted. Aquí agrego más, que la ciudad del Rey de Reyes, recuérdense que conforme a lo que Dios me fue dando y estuvo puesto en mi corazón de esto, yo les comenté que así que no iban a entrar nadie impuro, pero después me pregunté, concho, si iban a haber fiestas para lo que usted sabe, y entonces a lo mejor hay personas que todavía no se han consagrado por completo a Dios, que se les va a estar evangelizando, cosas así, entonces bueno, va a haber un acceso. Es como decir, te permito entrar hasta aquí, es como cuando los niños le dicen, estos equipos son para ustedes, pero aquellos no tienes acceso. Entonces, a aquellos lugares, estas otras cosas no tienes acceso, pero aquí, en esta parte, Dios permite un acceso. Y entonces, ciertamente, sí hay algo espiritual establecido también, que muchas veces, por ejemplo, yo he querido quedarme a dormir en casa de Adriana y de Maggi, y no he tenido el acceso todavía. Y no es que ellos sean personas de estar rechazando, ni despreciando a nadie, porque más bien yo he visto fotos que hay cuando han estado con los jóvenes, vigilia, tiempo con jóvenes, los invitan y se quedan a cenar con ellos allí, duermen allí en la casa, o sea que es un territorio, un lugar.
pero parece ser que el de arriba en su voluntad, porque cuando tú sabes que cuando Dios dice que abre una puerta, no hay nadie que la puede cerrar, y cuando Él cierra una puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Por más que uno guerre, quiera arrebatar las puertas y cosas así, uno espera hasta el último momento que Dios diga sí o no, de algo así. Y entonces parece ser que está como, este territorio todavía no puedes entrar. O sea, no te doy el acceso ahora. O sea, cuando alcances cierto nivel de edad, es como decir cuando el padre le dice al niñito, yo ahora no te puedo comprar una bicicleta montañesa. Cuando llegues a tal edad, te compro la bicicleta montañesa. Y entonces es algo que también es nuestro Padre Celestial, que nos conoce cada uno de nosotros, porque Él es el que nos formó. Desde antes de la fundación del mundo, deposito esto en ti, así, 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 y tú pensando que yo te iba a dar esto, no, porque te conozco, que te ibas a corromper, no te lo doy todavía. Entonces, cosas así, Dios nos conoce porque Él sabe cómo tratar con nuestros corazones. Y quiero agregar algo que dije rápido anoche, que ahora dije algo del corazón. Ciertamente, el corazón de cada uno de nosotros tiene que pasar por un entrenamiento, y así como existen músculos espirituales de verdad que nos ponemos más fuertes, más no sé qué, y que aguantamos una carga más, y hay veces que estamos con no sé qué, que por ahí para allá, el corazón tiene que ser ejercitado y entrenado también, las habilidades de que cierras el corazón en momentos determinados para no recibir ciertas palabras, o lo dejas abierto para recibir las cosas de Dios. Entonces hay como tipo un escudo, una fortaleza o algo que tú dices, se cierra ahora y no deja que entre. O sea, que muchas veces, en vez, uno tiene que estar, Dios me ha permitido estar a mí muchas veces consciente de mirando mi vida, mirando la condición de mi corazón. Digo esto, pero me miro en mi corazón. Digo esto, pero me miro. Digo esto, pero constantemente mirando el corazón, porque ciertamente del la vida, guarda tu corazón sobre todas las cosas y cosas así. Entonces, si es un territorio, que si el corazón se daña, el diablo toma ese territorio, fíjate tú, y ya eso no habla de un lugar, pero cuando el diablo o Dios toma el corazón de alguien, es a través de alguien que somos puertas de bendición también, tomamos todo lo demás. Y entonces, que aprender a, por ejemplo, a controlar emociones, sentimientos no alineados, cosas así, no escucho ahora esto. Hay un entrenamiento y un ejercitamiento para el corazón de cada hijo de Dios, para el cual que si te sientes débil en tal área en tu corazón, por ejemplo en el área sexual, debes de ser entrenado. Y muchas veces no digo que sea de Dios esto, pero muchas veces para uno entrenarse en ciertas cosas, Dios pasa a uno por el mismo fuego. Por ejemplo, me da pena hablar en público, pero ahí, ¿cómo se te va a quitar? Pasando por eso mismo. Dios, para su llamado que tiene para ti, para tu identidad en Él, y lo que Dios tiene para ti, te va a pasar. Por eso es lo que tú temes, Dios te va a hacer que tú te enfrentes a esas cosas, para que seas una vasija noble, Dios es noble para Él, y que pueda Él usarte a donde Él te quiere usar, ya estés entrenado, capacitado en ello. Entonces Dios muchas veces es como decir, para que uno tenga un corazón perdonador, ¿qué tú crees que es lo que te va a pasar? Ay, te va a pasar 20.000 atrocidades, o sea, de que te van a decir las mil y una noches y no sé cuántas cosas más. Y entonces, para tú mantenerte en ese constante perdón, tienes que ejercitar tu corazón, descargarte con Dios, soltar eso de que te perdono, ya sabes tú últimas veces yo, que como que ya yo dije, Jesús ya hasta aquí, y ya lo de perdonar, ya estaba, las que se ha visto, ¿ves? Soy sincera, que muchas veces te digo yo también, o sea que ya tomé una actitud a lo que no es de Dios, cosas así, pero sí me estuve entrenando en eso desde un inicio, y que perdona. Creo que alguien allá en la rueda Loma me dijo, tiene que ser Dayana, o sea, creo que fue Luis, que me pidió, Dani, puedes hacerme un dibujo, no sé qué cosa, en el Fiverr era para lo que iba a entregar, y cosas así, de que se saben de que en ese tiempo de obediencia que se hacían cosas, y uno se mantenía de que soy buena, de que se mantenía el corazón, sigo perdonando, sigo bendiciendo, sigo orando, sigo clamando, y sigo haciendo la buena obra de Dios. Y entonces eso se llama mantenerse y ejercitar el corazón, el músculo espiritual en el corazón, conforme el corazón de nuestro Padre Celestial, porque ese nosotros constantemente le hacemos y Él se mantiene de que te perdono, te caigo atrás, y que te pido perdón, y que te hago cosas, y sin el de arriba debería tenerla, yo he hecho muchas veces. Entonces, eso es amor, un amor que vaya. Y entonces, con respecto a esto, quería dejar un interrogante, que empecé a decir eso como, se me había olvidado, que hay otro testimonio, Concho. Mire, hubo una ocasión donde mi Padre Celestial me permitió tener una pequeña experiencia
en la casa Padilla, donde un inicio de que ya yo estaba, que yo ya asistiendo a la iglesia apostólica, creo que fue desde cuando yo fui a conectarme igual, yo me iba a conectar por las tardecitas noches y eso al parque, algunas veces y eso. Y entonces me acuerdo que lo volví a recordar ahora leyéndolo en los testimonios, de que yo estaba boca abajo en la sala en Caja Padilla, y yo estaba ahí, me acuerdo la condición de mi corazón de que estaba bien con Dios, o sea, de estar bien, al sexual, de no querer saber nada de todas esas cosas. Y me acuerdo que experimenté de que, como no sé si fue exactamente que descendió un lugar celestial o se manifestó allí, o sea, de lo que hay allí, no sé, o se descendió, o sea, descendió la presencia del Espíritu, pero sí descendió y experimenté un lugar celestial, estando en la sala de una casa, o sea, de no un jardín de plantas y eso para allá, no, estando en una sala de una casa, experimenté un lugar celestial. Me acuerdo que eso yo creo que lo conté en los portalitos, en el después estaba contando el portal, no sé si están en las capturas de pantalla, yo casi seguida con muchos chiquititos como José, tuve un sueño y lo conté. Oh, yo estuve en esa condición así, que qué persona seguida no tiene una experiencia linda y quiere contarlo y que se sepa, claro. Y entonces de que me acuerdo, así que fue que experimenté paz y o sea, de como que experimenté como que eran bastantes florecitas alrededor mío. Y que entonces en ese momento Dios, me acuerdo de la película del Señor de los Anillos, porque sentí como que Dios, como con su ojo, y rectifiqué las citas bíblicas esas, donde me miraba la condición de mi corazón, lo más profundo de mi corazón, a ver si encontraba como tipo una iniquidad en mi corazón, y como que en ese momento de verdad me sentí bien, que estaba bien. Y entonces eso me hizo pensar en la película El Señor de los Anillos, porque en la película El Señor de los Anillos, el malo ese que estaba persiguiendo al que traía, cargaba con el llamado, con la identidad y con la misión más pesada, cargaba con el anatema, daba con el anatema, la maldición ahí, los espíritus, los demonios en el anillo, y se sentía seducido a veces por el anillo, y entonces tenía alguien también que lo ayudaba. No te pongas el anillo, Frodo, qué sé yo, y tuvieron, cada cual cumplió en la película del Señor de los Anillos un llamado, una identidad, parte del papel de lo que Dios le mandó a cada uno, porque tuvieron su papel protagonista cada uno en el ejército del Señor, porque algunos tuvieron que tener otras misiones de que estamos juntos alineados, tú estás allá en aquella misión de parte de Dios, yo te apoyamos en intercesión, en oración, ayuno, ok, pero que Dios también le mandó a ellos que tenían que tomar ciertos lugares y buscar y conseguir, como decir, más hermanos, más miembros, ministerio para toda esa guerra. Y tuvieron que ir a diferentes lugares, como decir, unirse con el cuerpo de Cristo, llamar, hacer un llamado de Dios, de toda esa historia, para entonces al final enfrentarse a ese malvado que era un ojo. Y en ese hombre, esa cosa malo del ojo, como decir el diablo, de momento cuando se ponía el anillo, o sea, estaba buscando el anillo. Y estaba buscando a ese muchacho, y era atrás también de ese muchacho, para que se rompiera la misión, la profecía, todas esas cosas, para que eso se acabara y como él vencer, ¿ves? Cosas así. Y entonces que lo miró así profundo y como que se sintió así visto por ese ojo inmenso. Es como más o menos una representación de lo que más o menos experimenté en Dios. Y entonces, ciertamente, a quien le vamos a rendir cuenta que lo leí es al de arriba. No tienes que rendir cuenta, es como hay autoridades delegadas por Dios y eso, pero a quien le vamos a rendir cuenta es al de arriba, el que va a venir pronto. Y entonces, nada, reciba todo esto, cada enseñanza, esa de que es como decir, ahora mismo si usted desea, primero, si usted lo quiere, si usted lo busca, si usted lo pide, si usted lo cree, usted se lo puede pedir a Dios. Si usted es alguien que de verdad está bien con Dios en su corazón, que es un hijo de Dios, usted puede experimentar lo que Dios le dé conforme a su voluntad, y no creo que Dios no esté en el asunto de que no, a aquel le voy a dar tantas cosas y a ti no. No me parece. Creo que Dios, como hace llover para justos e injustos, y bendice, sí, porque Dios es bueno, y sale el sol para malos y buenos también, Dios quiere y va a retraer nuevamente toda esa experiencia, esa relación, esa interacción de lo espiritual, el jardín del Edén, Apocalipsis, todo eso de arriba, acá abajo, toda esa historia. Entonces empieza a pedirlo, empieza a buscarlo, empieza a anhelarlo, empieza a pedirle a Dios, dame el querer y el hacer, de que yo querer tener esa sed, ese interés de querer entrar en esos lugares celestiales y experimentarlo. No, porque fue aquel. Oye, ¿qué te pasa? Miren esta de hoy en día, en estos momentos, y cuánta gente más también a lo mejor hay por ahí contando de experiencias que Dios le ha dado. Entonces, no, que se quede por allá, yo me quedo escuchando, no, pero no.
también pídelo para que tú también lo experimentes. O sea, lo puedes experimentar y que Dios, conforme a lo que Él tiene para ti, te puede llevar a sumergir, pero eso lleva un tiempo. Con Dios también. Eso lleva un tiempo de que tienes que estar en la presencia de Dios, buscarlo y buscarlo y buscarlo, y pedirlo y pedirlo y pedirlo, y ya sea en vigilia, ya sea lo que sea, y que Dios vea ese interés en ti. Porque muchas veces Dios dice, sí, espérate, vamos a ver qué interés de verdad tú quieres que eso sea quitado, vamos a ver qué tú vas a hacer. Entonces el de arriba está viendo esa intención de dónde sale, si es para el de arriba, para dar a alguien, ese lo está viendo. Entonces aquí tú tienes que agradarle en tu corazón es al de arriba. Esa intención que sale para el de arriba, Él la está notando, Él la está viendo y la está escuchando. Y entonces, que no hay nada oculto delante de la presencia de los ojos de Dios. O sea, de que puede que nosotros, espérate, que sí, hay cada quien te diente o te puede engañar a ti, pero el que está ahí arriba conoce lo que en tu corazón estás pensando. Y entonces cosas así, Dios a Él que le vamos a rendir cuenta es al de arriba. Entonces los bendigo, reciba estas enseñanzas y esté a la expectativa. Si usted quiere experimentar, como tipo la gente que las series esas y películas de aventura que se van a investigar las pirámides de Egipto y cosas así no natural, oiga, usted si usted desea, usted hoy mismo si quiere, usted puede ir a cualquier lugar donde usted vive, en su patio, Señor, ¿qué hay aquí en este patio? No sé si a lo mejor hay un tesoro guardado, pregúntele a Dios. Tenga la fe, la esperanza de que a lo mejor en tu patio, tu casa, puede que en los tiempos de antes alguien le dio por enterrar algo, o que Dios ya tenga algún mineral o algo ahí y Dios te lo revele en un sueño, una visión, algo. Y entonces tenga la fe. Ay, nosotros vemos muchas películas. No, yo sí estoy, creo que, no sé si llena o me he estado muchas veces llenando del de arriba. Y entonces es la cuestión. Entonces, nada, pregúntale a Dios, ore, clame, Señor, yo también quiero experimentar esto, ¿no? Señor, yo también quiero conocer algún lugar celestial. Y conforme a los planes de Dios para tu vida, esto es lo que Dios te va a dar. Entonces, un beso y ya, benditos.